Doctor Quispe, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la oportunidad de comunicar. No, al contrario, muchas gracias por atendernos. Bueno, voy a comenzar hablando por los anuncios que han habido ayer sobre el tema de la vacuna. Ha sido esperanzador saber que ya se empezará a vacunar a personas mayores de 70 y claro, hay una reacción mucho más fluida en sobre todo las redes y los medios de esperanza en términos de que hay un sector que numéricamente es mayor que de los 80 a 100 que ya se va a empezar a vacunar. El presidente ha dicho que van a llegar 700.000 por semana durante todo mayo y podemos estar hacia medio año ya con una cantidad importante de personas vacunadas. Más allá de la voluntad del presidente, que a veces es una y la práctica es otra, no por su culpa, sino porque la realidad de un país es difícil, ¿qué habría que decir sobre eso? Ya que tenemos el anuncio, ¿dónde hay que poner los particulares cuidados? Bueno, en principio hay que corregir un gravísimo error, que fue esto de priorizar a los colegios profesionales antes que a los adultos mayores, ¿no? Eso no debió ser y hubo un descontrol, no solo de eso, sino de que el Perú tuvo que afrontar lo que todos los países han enfrentado, ¿no? Que es el reto enorme de distribuir las vacunas de manera equitativa, intencionalmente, y lidiar con su propia corrupción, ¿no? La Contraloría se ha cansado de listar problemas de corrupción, no hay una sola región en la que no haya habido autoridades, políticos y gente con poder saltándose la cola, ¿no? Tenemos este fenómeno de migración de los ricos a Estados Unidos para vacunarse, entonces hay mucha inequidad. Pero del país para adentro, si uno mira, y es curioso, mirando cómo están las tasas de vacunación por regiones, salta a la vista de que Lima y Callao son las únicas dos regiones que pasan el 20% de vacunados en esas poblaciones priorizadas, ¿no? Y valga en verdad eso es la misma inequidad que los quejábamos al inicio de que los países ricos se quedaban con las vacunas y los pobres que esperen su turno. Ya lo mismo acaba de pasar en el Perú, ¿no? Literalmente les han dado los privilegios de acceso a la vacuna a Lima y Callao en contraprestación con el resto de regiones. Y no hay una sola razón ética gubernamental para que eso haya sido así, ¿no? Entonces, El una cosa argumento, que se doctor Quispe, discute del mucho. gobierno para, digamos, de alguna manera seguir ese criterio es, según lo que han dicho los que están en el gobierno, es que Lima, por su condición misma de ser la más poblada, porcentualmente, de todas maneras, tiene más Ujú. casos que lo que hay en las regiones. Es obvio, por la gran cantidad. Un 1% de Lima es más que probablemente el 10% en otras regiones. ¿Ese criterio cree usted que no es uno que debió aplicarse y que se debe corregir? Y ese es uno de los grandes errores de mirar números absolutos, ¿no? Uno mira lo que reportan en las redes sociales y todos cometen el mismo error de manera constante. Comparan números absolutos en vez de números relativos. Entonces, si yo te Ujú. digo que el 20% de la gente de Moquegua son gente que se está con alto riesgo de morir versus el 10% de Lima que tiene el mayor riesgo de morir, ¿a dónde te vas a priorizar? ¿Dónde está el mayor riesgo de muerte? ¿No? Entonces tú usas criterios epidemiológicos, terminas haciendo lo correcto, ¿no? Vas a aquellos lugares que tienen la mayor Claro, probabilidad de riesgo de morir. Entonces, si tú miras números absolutos, siempre te va a ser Lima como el más alto en todo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque exacto. somos casi 13 millones de habitantes, ¿no? Pero el riesgo, que es lo que tú consideras porque es la cantidad de gente, qué fracción de ellos está muriendo, es en números relativos. Y no hay una sola gráfica que publican en las redes sociales o en el Ministerio de Salud en la cual hacen lo correcto y me comparan tasas de mortalidad en vez de cantidades de mortalidad, ¿no? Y eso te da Ujú. dos mensajes completamente erróneos. El ranking con uno es una cosa, el ranking con el otro es otra cosa completamente distinta. Recuérdate que esta campaña de vacunación se empezó a planificar en diciembre. ¿Y qué se decía en esa época? Que iban a llegar primero las vacunas que querían ultracongeladores y que esos ultracongeladores, con una cuestión logística, se iban a distribuir primeramente en las ciudades más importantes del país. ¿Por qué? Porque tenían las facilidades para poder colocar estos ultracongeladores. Pero lo cierto es que llegó la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna que se distribuye con refrigeradoras comunes y silvestres, ¿no? Y se pudo vacunar Ujú. a toda la población de la primera línea en todo el país sin ninguna excepción. Entonces, esa Claro, excusa de que es más fácil en Lima, por eso lo hacemos primero en Lima, se cae por su propio peso, ¿no? Entonces, es de básicamente acuerdo. un privilegio en un país en el cual debemos prevenir ese tipo de injusticias. ¿Por qué? Porque es una injusticia social, ¿no? El mensaje que le das al resto de la población, ¿cuál es? Que son ciudadanos de segunda categoría. Sí, Y pues, eso sí, es sí, una cosa tienes que razón. se refleja en la intención de voto, se refleja en todas las demás cosas. Entonces, ese pensamiento, disculpen, ¿no? Medio, no sé, usa el adjetivo que quiera, pero Sí, sí, no, mesocrático, no, si pero quieres, digamos, expresa de claramente Lima, la propia se elección, manifiesta en ¿no? esto, Es ¿no? decir,
todavía tenemos un país partido en términos electorales. No voy a entrar a las elecciones, por supuesto, pero eso muestra justamente esas diferencias, ¿no? Pero la pregunta es, en términos científicos, digamos, que son los que hay que atender para tomar decisiones de manera más eficiente y correcta y justa, ¿no es cierto? Hay elementos que ya se puedan hacer notar o que se empiecen a notar, doctor Antonio Quispe, de que la vacunación ha ayudado que en los sectores más vulnerables, que son las personas adultos mayores, mayores de 80 años que ya se han vacunado, se ha reducido de alguna manera los casos que terminan en hospital, UCIs o lamentablemente perdiendo la vida. Claro, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, ese grupo de adultos mayores de 80 que ya básicamente el grueso de esa población están vacunada, ellos son los responsables de esta caída lenta de la mortalidad en Lima y Callao, ¿no? Por ejemplo, si tú miras la mortalidad por SINADEF, tú vas a dar cuenta que Lima y Callao están manteniendo una reducción lenta de su mortalidad, y si tú les agregas esto por grupos etarios, te notas de que todos están subiendo, excepto los mayores de 80 años que han empezado a bajar. No, Uh -huh. entonces, y no solo eso, sino que tienes el otro dato que es el más interesante todavía, que es el de la población de médicos, que es los únicos que han hecho el estudio de seguimiento de cómo les ha ido en la campaña de vacunación. Y la mortalidad se ha reducido casi hasta un 50%, ¿no? Entonces, la realidad es de que las vacunas tienen un efecto protector extremadamente alto contra enfermedad severa y muerte. Uh -huh. Literalmente, si no quieres morirte, vacúnate. Entonces, Sí. las evidencias de esto sobran, pues, ¿no? En Israel llegaron al 50% y la mortalidad estaba prácticamente en cero, ¿no? Entonces ya han dejado de contar muertos en Israel con tasas de mortalidad que todavía están muy lejos de llegar a la inmunidad de rebaño, ¿no? Estados Unidos acaba de controlar una tercera ola gigantesca, pero una proporción que tú miras la curva y dices, ah, ¿en serio está pasando en Estados Unidos? Parece un país sudafricano, ¿no? Sí. Y se han tirado la mortalidad del suelo porque este presidente que acaba de entrar hace menos de 6 meses, pues ha hecho lo que el otro no hizo en 4 años, ¿no? Que básicamente darles un sistema de salud de calidad a su población y vacunar masivamente a todos, ¿no? Entonces es ridículo cómo ahora ellos están luchando contra los antivacunas, que son ahora los de ultraderecha, que eran defensores de Trump, porque con estas bombas mediáticas de que una vacuna produce eventos adversos en cantidades ridículas, pues están preocupándose de que le gusta más la vacuna de ojos azules que la vacuna de ojos verdes, ¿no? A ese Sí, nivel pues sí. de discusión están allá No, 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 ahorita, no, ¿no? eso Y es tú tal los cual, miras eso es tal allá. cual, eso es tal cual, esa anotación es de lo más pertinente porque efectivamente, acuérdense o acuérdese usted que inclusive habían campañas sistemáticas para traerse abajo la vacunación, tratando de generar dudas sobre su eficacia. ¿No es cierto? Este señor Bustamante, por ejemplo, que salió a decir que este es agüita destilada y que el placebo mataba menos que la vacuna de Sinopharm, es gente a la que hay que señalar porque tenían claramente esa pretensión que felizmente la realidad ha contrariado abiertamente y está pasando lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Pero ¿cuánto Pero es más o menos razonable decir ya en términos de vacunación para que el país esté, no voy a decir libre, porque digamos eso va a demorar, pero porque hay una gente que dice que tiene que haber un porcentaje de vacunados para que se diga que ya tenemos el control de la pandemia? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo opera eso? lo que pasa es que es lo mismo que la cuarentena nacional versus la cuarentena focalizada, ¿no? Es Uh -huh. literalmente la misma historia, ¿no? Tú dices, hago una bomba nuclear y llego al 90% todos, ¿no? Pues hijos, prioriza, ¿no? Entonces, ya has avanzado el suficiente conocimiento adquirido para poder tomar mejores decisiones. ¿De qué hacemos? Priorizamos. La pregunta es, de todos los grupos etarios, ¿quiénes se mueren más? Los adultos mayores, pero de lejos, pero así en cantidades 200 a 1, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, a la hora, ¿qué tienes que hacer? Pues arranca por los más ancianos, ¿no? Entonces, vas a los adultos mayores, vacunas a todos y bajas a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 y así hasta que llegues a vacunar a todos. ¿Por qué razón? Porque de esa manera vas a salvar la mayor cantidad de vidas posible. Entonces, la estrategia es correcta, el problema es la implementación, ¿no? Entonces, Uh no -huh. tenemos suficientes vacunas para vacunar masivamente y de manera rápida a todos, llegan a cuentagotas, y si bien es cierto, hemos aumentado de 50.000 a 200.000 por semana, lo cierto es que en la práctica tú miras la tasa de vacunación y el Perú no llega todavía ni al 5% de su población vacunada, ¿no? O sea, estamos Sí, pues. lejos, pero lejos todavía de cualquier porcentaje que nos permita decir que vamos a prevenir una tercera o cuarta ola, ¿no? Entonces, lo cierto es de que vamos a hablar esta segunda ola porque van a pasar tres cosas en particular. Primero, que la población se autocontrola, y es importantísimo de que usen doble mascarilla, que empiecen a usar masivamente KN95, y hay algunos indicadores que hemos estado siguiendo
de las prácticas de prevención de tipo mascarilla, que es la más importante en este momento, y todas las campañas que te imaginarás las hemos hecho por todos los medios, formas y colores en todas Sí, las sí, sí, plataformas, sí, hay que pues saludar y están agradecer surgiendo eso. de alguna manera tener ese impacto, ¿no? De que la gente entienda de que si no quieres infectarte, ponte la bendita mascarilla bien y no te la quites, ¿no? Lo Sí, otro es el tema de que el gobierno, de alguna manera, pues le jala las orejas, le jala las orejas, le jala las orejas y no es tonto, pues, ¿no? En algún momento escucha, ¿no? Y ha hecho esto de implementar, primero metió la pata con las pantallas faciales, que era una cosa ridícula, ¿no? No hemos hablado de reír, o sea, ¿de dónde ha sí, sacado pues. Perú lo de las pantallas faciales, ¿no? Y luego salen, en vez de KN95, apuestan por doble mascarilla, y ahora tenemos el extremo sobreprotector de que hay gente que va con KN95 a un supermercado y no lo dejan entrar. ¿Por Sí, qué? Porque pues. la norma dice usa doble mascarilla, ¿no? Y tú dices, Sí, sí, sí. ¿dónde está la cabeza de esta gente? Pues, ¿no? Y te chancas contra la pared y pagas tú solo y te colocas una mascarilla quirúrgica. ¿Pero qué pasa cuando te colocas la mascarilla quirúrgica encima de la KN? Que las ligas son más cortas y lo primero que haces es deformar la KN y abres huecos acá abajo y acá arriba. O sea, consigues el efecto Claro. contrario, ¿no? Entonces, ese tipo de mala comunicación y es extraordinario, de verdad, es un poco triste ver lo malo que es el gobierno comunicando, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea pendiente. Y lo otro es el tema de que pasa el tiempo y más gente se va vacunando, ¿no? Entonces, más gente protegida contra muerte. Entonces, quieran o Eso no, mismo. la gente, si has estado cometiendo este grave error de privilegiar a los ricos en detrimento a los pobres, porque vacunas primero a Lima y Callao y la gente rica va a Estados Unidos y se vacuna, pues van a ser los menos en morir, ¿no? Y en la práctica, ¿qué va a pasar? Esta cosa que es una cosa muy histórica en Perú, ¿no? De que cuando el problema en Lima desaparece, ¿qué hace el Perú con el problema? Se olvida, pues, Sí, pues. Sí, ¿no? sí, sí, no, Entonces, no. sí, Lo que no es problema en Lima no es problema nacional. O sea, así de sencillo. O sea, lo que exacto. no pasa en Lima no pasa en el país. Y así lo hemos visto a través de los años. Ahora, y por eso es que, pero sí me parece que se está generando una conciencia en torno a la vacuna, porque usted que está más cerca de estos temas, doctor Quispe, ya verlo y ha notado con más claridad. La sensación que uno tiene, por ejemplo, con la aparición de la lista de quienes se van a vacunar de 70 hacia arriba, ha generado un entusiasmo importantísimo. Yo no quiero dejar de decirlo en términos personales también. Por ejemplo, que ayer hable con mi madre y me diga, hijo, me toca vacunarme tal día y ya me llegó, ya vi mi nombre. Uf, digamos, es una cosa que uno dice, pucha, por fin ese sector por lo menos va a estar mejor cuidado. Es decir, sí se está generando eso y la gente se está moviendo de cara a eso. Pero ¿cómo operan las variantes acá, doctor Antonio Quispe? Porque primero estaba la británica, la brasilera, la sudafricana, ahora se habla la peruano-chilena. Esta vacuna, porque hay que decir eso, la gente dice, no, ya a Vizcarra que se la puso a escondidas le dio COVID, o sea, la vacuna no sirve. El rector de San Marcos está grave y él también se la puso y por tanto no sirve. Y esto va a servir solo 3 meses porque ya salieron nuevas variantes y la vacuna no va a ser, va a tener que vacunarnos cada 3 meses. ¿Cómo respondería a eso que hay alguna gente que anda diciendo? Bueno, primero que nada, aprovechar estas coyunturas, ¿no? Si lo que tú acabas de escribir de tu papá, de tu abuela, de la gente adulta mayor de tu familia, es la oportunidad de comunicación más cara que tenemos, porque todos ahora van a conocer a un abuelo, a un adulto mayor que no se va a morir por COVID. Pues tú quieres Mm, convencer a la gente que se vacune, tienes ahí una oportunidad carísima a nivel nacional, en todos los estratos, llegando a todos los rincones del país, de adultos mayores que van a empezar a vacunarse y se van a dejar de morir. Entonces no perdamos esa oportunidad para reforzar el mensaje que de es acuerdo. la vacuna salva vidas y la mejor vacuna ¿cuál es? La que tienes en tu hombro. Con respecto a las variantes son un fenómeno natural, o sea, literalmente no van a dejar de aparecer nuevas variantes. Y cada variante nueva, porque no son pocas, o sea, estamos hablando de miles de variantes. Literalmente hay más de 1000 variantes reportadas en el mundo y todas se clasifican como una gran pirámide, ¿no? Entonces, en la puntita de la pirámide están las que se conocen como variantes de preocupación o variantes of concern en inglés. Y bajito están las variables de interés, que son las 10, 20 variantes que en teoría le preocupan al mundo. ¿Por qué razón? Porque son variantes que acumulan mutaciones. Entonces, mientras más mutaciones tengan, algunas de ellas le confieren algunas propiedades. Por ejemplo, mayor transmisibilidad, que significa que contagian más, mayor letalidad, que significa que matan más, mayores reinfecciones, que significa que se defienden mejor del sistema inmune, ¿no? Entonces, eso también afecta la eficacia de las vacunas. Entonces, estas propiedades de las variantes son las que estamos observando, ¿no? Entonces, cuando uno reporta una variante como la variante andina, mal llamada peruana, lo que tú buscas es eso, ¿no? A ver qué mutaciones tiene. Ah, tiene esta. Esta tiene el problema de que aumenta la transmisibilidad. Ok.
Check. Veamos si es más transmisible o no es más transmisible. ¿Qué más tiene? Ah, esta de acá, perfecto. Uy, esta de acá tiene el problema de que le permite esconderse el sistema inmune. Ahora hay que ver si disminuye o no disminuye la eficacia de las vacunas. Entonces, esa es la manera como pensamos los científicos y a partir de esa información toca hacer el trabajo de investigación que es sigue a los pacientes que sabes que tienen estas variantes y cuantifica, comparando con los demás, cómo está su transmisibilidad, cómo está su mortalidad, cómo está su letalidad, cómo está qué tan eficaces son las vacunas, cómo están las tasas de reinfecciones. Ese estudio no se ha hecho y probablemente no Claro. se haga tampoco. Entonces, mientras no Sí, pues, tengamos esa pero información, eso también hay que se decirlo, no doctor sacamos de Quispe, las que pasa conclusiones, con ¿no? otras vacunas que uno se pone, ¿no? La influenza, por ejemplo, es una vacuna que uno se pone todos los años y cuando tú hablas con quienes la administran te dicen todavía no llega la nueva porque están trabajando en las variantes que han habido el último año. Y no importa Exacto. tanto si es que tengamos que ponernos la vacuna todos los años, porque ya van a haber vacunas. El problema es ahorita que no hay vacunas, ¿no es cierto? O sea, ese es el problema, porque el momento en el que ya las vacunas existen y te digan, bueno, pues nos vacunaremos todos los años, nos tendremos que vacunar todos los años, pues no va a quedar otra, porque así tiene que ser, ¿no? Pero estos casos que han aparecido de gente que dice, porque además gente malinforma, ¿no? Dice, ahí está, ¿cómo dicen que la vacuna hace que no te contagies? ¿Quién ha dicho que la vacuna dice que no te contagies? O sea, eso es un despropósito, ¿no? De mala fe, además. Sí, pero tú lo sabes porque nos has escuchado comunicar esto en diferentes formas, ¿no? Entonces, el mensaje va así más o menos. La vacuna te protege. ¿Contra qué? Ah, esta es la gran diferencia, ¿no? Si te protege contra enfermedad, estás hablando de vacunas que puedes utilizar incluso para controlar transmisión, porque enfermedad es aparición de síntomas. La eficacia de las vacunas se compara en función de si previenen o no previenen la aparición de síntomas. Entonces yo te digo, la vacuna de Pfizer es la más eficaz de todas, porque tiene eficacia mayor al 95%, incluso ahora se sabe que por esa razón también previene transmisión. Que la gente que tiene la vacuna de Pfizer puede infectarse en la nariz y la boca, pero la cantidad de carga viral que produce es tan pequeñita que no contagia. Entonces sabemos que Mm, hay evidencia que sugiere que la vacuna de Pfizer también previene contagios por esa razón, entonces es la mejor vacuna en ese sentido. La vacuna de vector viral, como la de Johnson Johnson o la de AstraZeneca, pues son vacunas que tienen menor eficacia, pero no tienen el problema de los ultracongeladores, ¿no? Entonces ya son más fáciles de implementar en general, aplicar. ¿no? Y el otro extremo tienes las vacunas de Sinopharm, Sinovac, que son vacunas de virus inactivado, que básicamente son vacunas que tienen menor eficacia, que requieren más dosis, pero son las más fáciles de implementar en todas las regiones rurales del país, ¿no? Porque son lo que estamos acostumbrados a vacunar a los bebitos, ¿no? Entonces tienes esos trade-offs por cada vacuna, pero todas, absolutamente todas, tienen una eficacia muy alta, casi cercana al 100% contra enfermedad severa y muerte. Entonces, Claro, en un país que en el Perú, que contamos las vacunas con los dedos de la mano, no podemos estar pensando de manera tan mesocrática, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Nos estamos en el peor momento de la segunda ola. ¿Qué vacuna me pongo, hijo? Ponte la primera que puedas. O sea, te vas sí, a morir si te claro, la pones, ¿no? claro. Ya más adelante te preguntas si puedes jugar al rico y ponerte otra vacuna en tercera dosis, lo que sea, pero en este momento donde el riesgo de morir es más alto que nunca en el Perú que en cualquier otro país de la región, vacúnate, porque no vas a tener que enterrar a tu Claro, papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu o abuela, sea, ¿no? claro, aquí el dato es en torno a la vacunación universal general, la que te toque, porque todas te van a proteger. Y el dato de lo que muestra el Ministerio de Salud tiene que ver con tres cosas que sí, la vacuna cualquiera va a ayudar a disminuir. Uno, el número de muertos. Segundo, atenciones UCI para personas que eran vulnerables, ¿no? Y la tercera es hospitalización. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Es decir, no es que la gente no va a darle, no va a llegarle el virus, te va a llegar, pero efectivamente no vas a necesitar, pues, 2 días después cama UCI. Y los que Exacto. necesiten ya no van a ser tantos que no van a llenar lo que se necesita y se van a poder administrar de mejor manera, ¿no? Ese es el Ahí sentido. estaba el, ahí estaba el dedo en la llaga, ¿no? Porque has hablado de los que se mueren y los que requieren hospitalización, oxigenoterapia o camas UCI, que son lo que primero que se acabó en estos sistemas de salud, pero mediocres, ¿no? O sea, literalmente los sistemas de salud, si tú los comparas por regiones, son de muy mediocre a mediocre. O sea, Claro, hospitales sin plantas de oxígeno, hospitales con 20, 10 camas UCI, o sea, cosas que en un país civilizado jamás se permitirían, ¿no? Tú puedes ir a cualquier estado en los Estados Unidos y hay 20 hospitales y esos 20 hospitales son de lejos mucho mejores que el mejor hospital del Perú, ¿no? sí, Entonces pues. son realidades alternas en las cuales tú dices, ¿por qué razón ahorita si la curva del Perú de mortalidad por CINAEP está cayendo, tenemos toda la costa norte en flanco ascenso de mortalidad?
porque tienen salud, un sistema de salud mediocres, ¿no? Los hospitales regionales que se han convertido en hospitales COVID, pues son hospitales con muy pocas camas UCI, no tienen planta de oxígeno, no tienen capacidad hospitalaria para poder seguir salvando pacientes. Entonces tú vas con tu abuelito a la puerta del hospital, toca la puerta, señor, mi papá está con COVID, está que se ahoga, por favor, ayúdelo. Señora, su balón. Si no tiene balón, no pasa, ¿no? Acá está con mi balón, ¿qué edad tiene? Es adulto mayor. No, señora, estamos previsando jóvenes. Y los mandan a morir a su casa. Sí, sí, Entonces, pues. esa Es que, realidad, que es una realidad, pues, subsahariana, pues, ¿no? Eso es lo que están pasando miles de peruanos todos los días en las regiones del país que no son Lima y Callao. Entonces, esa sí. realidad la vivió Entonces, Lima y Callao, se pegaron el susto de su vida y empezaron a claro. corregir un montón de cosas. No, la gente en la selva se moría porque no tenía oxígeno. Basta que empezaron las colas en Lima por el oxígeno, entonces la gente empezó a decir, este es un problema. Y eso nos pasa con varios otros Exacto. temas. Para cerrar, doctor Antonio Quispe, entonces, las recomendaciones son desde los cuidados hasta, por supuesto, ponerse la vacuna. Hay que seguirnos cuidando, obviamente, no hay que bajar la guardia, como se dice, ¿no? Ujú. Y es Ese es lo que hay que hacer. importantísimo que la gente entienda cómo protegerse. Entonces, usen estas, por favor. Si van a invertir en salud, esos son 2 soles. No te cuesta muy poco. Entonces, si quieres protegerte de verdad, usa estas. Y para cumplir con esa norma medio extraña del gobierno, cómprate encima la mascarilla de tela más delgada que encuentres. ¿Por qué razón? Para que no la deformes. Porque esta mascarilla, que es la KN95, se usa sola. Algún día este gobierno recibirá la cachetada de información y la aceptará y corregirá esta medida tan absurda que ha sacado de doble mascarilla. Sí, la doble mascarilla protege, pero no llega al 100%, pues acaba de salir otro estudio. Yo reportaba en mis entrevistas anteriores el estudio de Estados Unidos, el del CDC, que decía doble Ujú. mascarilla es hasta un 95% de protección. Han hecho el estudio en otro lugar y ha salido que es 80%. Mira, doble Claro. mascarilla, 80% de protección. KN95, 100%. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué vamos a apostar por doble mascarilla si podemos apostar por estas? El Perú puede haber Ajá. comprado millones de estas y repartirlas a toda su población, que sería el 10% del presupuesto que ha gastado en vacunas. Sí, Y pues, hubiéramos sí, doblado sí, esta no, prueba de claramente. mortalidad hace Pero digamos, rato. si la gente no le llega bien el mensaje y quiere usar doble mascarilla y tiene esta, que se la ponga, pero efectivamente, porque uno se aprieta tanto y se quiere meter todo que por acá dejas huecos, efectivamente, y crees que está súper Exacto. protegido porque ya tiene las dos y se está metiendo por acá, se está metiendo por acá, y eso. Y el El protector facial mensaje, también tiene sus limitaciones, pues es evidente, ¿no? el mensaje es un problema de ajuste, no es un problema de filtrado. ¿Qué significa que sea un problema de ajuste, no de filtrado? Que esta mascarilla de la humilde, la quirúrgica, se ajustara, sería suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos que esta mascarilla quirúrgica ajuste? Como deja huecos a los costados, le colocas una mascarilla de tela. ¿Qué mascarilla de tela? No cualquiera, pues. Una que se amolde a tu cara, una que te quede Claro. bien. Y estas mascarillas de tela vienen en todas las formas y colores. Entonces, cómprate una mascarilla de tela que se ajuste bien a tu cara. ¿Para qué? Para que selles estos huecos de acá, selles este hueco de acá y selles este hueco de acá. Entonces, te colocas esta y encima te colocas tu mascarilla de tela. Ya sellaste aquí, ya sellaste acá, aquí y acá. Entonces ya estás protegido. ¿Cómo cuánto estás protegido? Como un 80 al 95%. Pero si quieres estar más protegido, usas una de estas, que en teoría se usan solas, pero porque el gobierno dice que sea doble mascarilla, pues colócatela bien. Y cuando te coloques la doble mascarilla, no me la deformes. Porque si usas una mascarilla quirúrgica, por lo general lo que consigues estúpidamente es que la aplastes y se abra acá. Claro. Consigues el efecto contrario. Entonces el gobierno algún día entenderá que la ciencia ha descubierto estas cosas hace mucho rato. Entonces, en vez de colocarte una quirúrgica encima que la aplasta, la decae y le quita el sello, colócate una de tela gigante y súper delgada, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que no me la aplastes, pues. Y dejes el sello que está bien aquí y acá abajo no se abra, ¿no? Entonces, Exacto. ahorita, por una cuestión muy, muy, muy extraña en el Perú, tenemos que estar aconsejando a la gente de que si van a colocarse una mascarilla encima de la mascarilla KN95, pues que sea grande y ultra delgada, para que no deformes el sello que ofrece la KN95. Hasta que el gobierno escuche razones, corrija sus errores y ahora sí salga a decir que la forma correcta, ¿qué cosa es? Es usa KN95 sola
Y si no tienes la plata para adquirirte una porque no me da la gana de dártela, doble mascarilla. De acuerdo, pero con estas características. Doctor Antonio Quispe, siempre es un gusto escucharlo y de verdad que nos transmite no solo consejos muy concretos y prácticos, sino, digamos, nos pone las cosas claras como es que hay que verlas en estos tiempos. Muchísimas gracias, muy Vacúnense amable, que y me vaya lo cuídense mucho, mejor. por favor. De igual modo, Antonio Quispe, médico epidemiólogo, ha conversado con nosotros y ustedes lo han escuchado aquí en No hay Derecho.